Bueno, bienvenidos nuevamente a esta serie organizada y realizada por el Grupo de Ciencias Planetarias y Astrobiología de la Universidad Nacional de Colombia, con apoyo de la Oficina de Divulgación en Astronomía de la Unión Astronómica Internacional, en Contágiate de Ciencia, una iniciativa de divulgación científica que hemos organizado de manera virtual para las familias, para los jóvenes que están en este estado de confinamiento, entonces poder entretenerse un poco escuchando a expertos en temas de astronomía, geología y astrobiología. Para la sesión de hoy tenemos una charla sensacional con un experto en física solar. Él es Andrés Galarza. Andrés Galarza es físico de la Universidad Nacional de Colombia, tiene una maestría en astronomía de la Universidad Nacional de Colombia y es candidato a doctor en astronomía del Observatorio Nacional de Río de Janeiro. Hoy Andrés nos va a acompañar con una charla que se llama Los sonidos del sol. Así que Andrés, bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, muchas gracias, David, nuevamente aquí para hablar un poco de astronomía. Excelente, Andrés. Entonces, sin más espera, comencemos con la charla y nuevamente muy agradecidos por su compañía. Vamos a hablar con un experto en el sol, así que bienvenido, Andrés. Listo, perfecto. Bueno, entonces yo aquí le estaba pensando cómo ponerle un título a esta charla, ¿no? Y se me ocurrió Los sonidos del sol, porque, digamos, mezcla un poco dos cosas que me gustan, ¿no? Que es la astronomía, el estudio del sol, que realicé durante mis estudios de maestría, y ahorita como tal en mis estudios de doctorado ya no estoy estudiando tanto el sol, pero fue algo que hice durante la maestría, y pues otra cosa que me gusta mucho, que es la música y la guitarra. Entonces encontré como la forma de fusionar las dos cosas. Aquí hago la aclaración, si ustedes ven aquí dice Observatorio Nacional, esa tilde no está mal puesta, es que se escribe así en portugués. Entonces ya solo esas cuestiones para aclarar. Entonces, siempre la pregunta básica, ¿no? ¿Qué es una estrella? ¿Qué es el sol? Yo quería responder esa pregunta de una forma muy didáctica, pues aquí asumiendo que en el público puede haber gente tanto que sepa mucho, ya sea muy experta en el tema, tal vez solo estoy escuchando repetición de las cosas, como gente que se dedica a otras cosas y no tiene mucho conocimiento de profundidad en esto. Entonces me gustaría poner una forma didáctica de esto. Yo no sé si es posible compartir un video que tengo puesto, ya tengo listo para reproducir. Claro que sí, Andrés, perfecto. Si listo, lo tienen otra ventana, entonces, está muy bien. Listo, sí, simplemente voy a cambiar un momento la ventana y ya regreso. Aquí lo dejé listo listo. Entonces, ¿se está viendo aquí el video? Se ve muy bien. Listo. Entonces, una película que todo el mundo vio, una infantil. No sé si todos recuerdan esta escena de Rey León, pues vamos a escucharla. Andrés, devuélvalo un poquito y quítese los audífonos para que salga el audio por el computador, porque si no, no se escucha. Listo, sí. Yo aquí me meto y tranquilo que esta parte yo la edito, ¿listo? Listo, perfecto, mono, todo bien. Entonces, ya. ¿Ahí se escucha bien? Ah, ese estuvo bueno, Simba. Gracias. Chispas, estoy lleno. Yo también. Comí como cerdo. Pumba, eres un cerdo. Ah, es cierto. Timón. ¿Qué? ¿Nunca te has preguntado qué son esos puntos brillantes de arriba? Pumba, no me lo pregunto. Lo sé. ¿Qué son? Son luciérnagas. Luciérnagas que se quedaron pegadas en esa cosa negra y azul de arriba. Ah, ¿sí? Siempre pensé que eran bolas de gas quemándose a millones de kilómetros de aquí. Pumba, contigo todo es gas. Simba, ¿tú qué crees?
Pues, no sé. Vamos, Simba, dinos qué quieres, por favor. ¿Sí? Bueno. Sí. Alguien me dijo una vez que desde arriba los grandes reyes del pasado están cuidándonos. ¿En serio? O sea que un montón de cadáveres reales nos están mirando. ¿Quién se compró esa tontería? ¡Qué bestia lo inventó! Sí, qué tontería, ¿eh? ¡Me estás matando! Listo, entonces ahí lo voy a pulsarlo ahí. Acá. Perfecto, entonces voy a regresar ahí aquí a las diapositivas. Listo. Perfecto. Entonces, yo no me acordaba de esa escena del Rey León, está genial. Sí, o sea, y Pumba así todo entonces, casual. Buenísimo. Entonces, ¿qué vimos? Una conversación entre, digamos, tres individuos y son interpretaciones que nosotros como sociedad le hemos dado a las cosas que observamos en el cielo, ¿no? Siempre alguien hace por lógica, ¿no? Que ve un montón de punticos brillantes pegados en el cielo. Esa interpretación en algún momento la gente la pensó así. Hay otro que le da como, bueno, interpretación como mística, como religiosa, y alguien que aparentemente es el más tonto, pues le acierta un poco a la definición, ¿no? De lo que entendemos ahorita por las estrellas. Exactamente, efectivamente son como bolas de gas caliente que se están quemando a millones de kilómetros de acá, y pues el Sol es una estrella más. Entonces, aquí como muestro en la diapositiva, bueno, ustedes, ahí se ve bien. Entonces aquí se ve un poco el ciclo de vida del Sol, ¿no? Es una estrella que tuvo un origen. No voy a entrar mucho en las discusiones porque esta charla específicamente va a abordar unos temas, pero tuvo un origen y como tiene un origen, va a tener un final, tiene todo su proceso de evolución. Ahorita se dice más o menos que está en la etapa media de su tiempo de vida. Eventualmente, en muchos millones de años, ella se va a expandir, va a tornar una gigante roja, luego vuelve a sufrir un proceso de colapso y va a comenzar a expulsar sus capas más externas y lo que queda, y hasta que quede el sobrante interno, que pasa a ser una nebulosa planetaria, después una enana blanca, y así. No, a veces la gente confunde mucho, que dice, uy, el Sol va a terminar como un agujero negro, no sé qué, porque todas las estrellas siguen un ciclo de vida diferente dependiendo de las condiciones iniciales con las que nacieron. Al Sol no le va a pasar eso. Entonces, perfecto, pues para recordar cómo que es el Sol. Cuando hice estas diapositivas también pensé en preguntas de interés, ¿no? ¿Qué es lo que quiero que a ustedes les quede, a ustedes como público les quede? Se me ocurrieron 3 básicas, pero pues hay muchas más. Entonces la primera es, ¿qué sabemos de la estructura interna del Sol y su atmósfera? La segunda es cómo se producen y se propagan las ondas acústicas en el Sol, que fue la que inspiró el título de esta charla. Y la tercera, ¿qué es el viento solar y cómo afecta el clima espacial? De esa última apenas voy a hacer unos comentarios ligeros, breves al final de la charla, y me voy a centrar mucho en las dos primeras preguntas. Entonces, listo. ¿Cómo es la estructura? ¿Qué sabemos de la estructura interna del Sol, no? Todo esto se ha venido construyendo, pues, a medida que la física ha ido avanzando, también desde que comenzamos a observar el Sol a través de telescopios, a través de instrumentos, hemos ido ganando conocimiento, lo que nos ha permitido ir construyendo, le ha permitido a una serie de expertos a lo largo de la historia ir construyendo un modelo tras otro, mejorándolo, y pues nuestra visión actual del Sol es esta. No, es como se dijo al principio, es como una bola de gas incandescente, pero no es una bola, pero la estructura interna no es tan simple. El modelo actual dice que el Sol está compuesto por, a mí me gusta ir desde adentro hacia afuera, entonces en su parte más interna está lo que se conoce como el núcleo,
que abarca más o menos desde el centro de la estrella, desde el centro del Sol hasta un 25% de su radio. Y ahí ese núcleo cuenta con unas temperaturas altísimas, muy, muy altas, o sea, del orden de unos 15 millones de grados. Entonces, para que nos hagamos una idea, eso es, o sea, la temperatura es absurda, la física que ocurre en esas regiones es muy complicada y es bien difícil de modelar. Y una densidad media más o menos de unos 150 gramos por centímetros cúbicos, también es extremadamente densa. Luego, la zona que le sigue al núcleo es lo que se conoce como zona radiativa. Radiativa porque ahí la energía se transporta a través de un proceso conocido en termodinámica de física que se conoce como radiación, transferencia de energía. No es contacto, no es la energía se va transfiriendo por radiación. El tamaño de esa zona está entre un 25% del radio solar y llega a la capa la zona interna y puede llegar hasta el 70% más o menos del radio solar. Recuerden, estoy explicando desde dentro hacia afuera. Y también en su parte más interna, en esta zona radiativa, la temperatura ha decaído más o menos. Dije que el núcleo estaba en el orden de 15 millones, está decaído por lo menos a la mitad. Desde la parte más interna de la zona radiactiva, unos 7 millones de grados. Y va disminuyendo la temperatura a medida que nos acercamos a las zonas más externas. Luego sigue una camada, hablé en portugués. Luego sigue una capa muy fina que le sigue a la zona radiactiva que se conoce como tacoclina. Esta tacoclina es como una zona teórica que ha cobrado importancia recientemente porque existen modelos que apuntan que en esa zona puede estar la clave del origen del campo magnético solar, lo que se conoce como dínamo solar. También ya esos son muchos modelos también muy avanzados y que parecen estar funcionando muy bien en la explicación de cómo se produce el campo magnético solar. Luego de esa zona delgada seguiría lo que es la zona convectiva. Entonces ya la energía ya deja de transferirse por radiación y ahora pasa a transferirse, el mecanismo más eficiente pasa a ser los procesos de convección. Entonces recuerden ese ejemplo de cuando uno pone a hervir agua. Entonces primero se calienta el agua que está más al fondo en la olla, es la que se calienta, entonces comienza a hacer ciclos, ¿no? Entonces ella comienza a subir porque por diferencias de densidad, las partes de agua más frías comienzan a bajar, entonces ese ciclo hace que al final la energía se transporte, la energía térmica se equilibra en toda el agua por esos movimientos de diferentes regiones de agua, entre caliente y frío. Entonces, la zona convectiva, que su parte inferior está desde el 80% del radio hasta casi la superficie, ¿no? Y ahí la temperatura ha decaído en la parte inferior, 2 millones de grados Celsius hasta la superficie, que es lo que todos conocemos, la superficie, o que también se conoce como fotosfera, que es la capa visible del Sol, es lo que se ve, digamos, lo que uno ve cuando en los telescopios, o sea, cuando ustedes, por ejemplo, hacen las observaciones solares con las medidas de seguridad, con los filtros, todo eso, apuntan con los telescopios al Sol, lo que uno ve es la fotosfera, ¿no? Es la parte visible del Sol, esa es la que ya uno dice que la temperatura está a unos 5700 Kelvin. Entonces es la zona visible. Toda esta parte es lo que se constituiría la estructura interna del Sol, ¿no? Ahora, ¿qué pasa después? El Sol no es un planeta, el Sol es una estrella, pero las estrellas también tienen como un modelo de atmósfera asociado, así como pasa con nuestro planeta, solo que es diferente.
Entonces, la atmósfera solar, ¿en qué consiste? Consiste más o menos en dos regiones que se han logrado separar bien. La primera zona externa después de la fotosfera se llama cromosfera, y ella tiene una altura de unos 10.000 kilómetros por encima de la fotosfera. Ella no es visible a simple vista, ni siquiera cuando se observa con el telescopio, ¿no? Se necesita de unos filtros especiales porque esa zona la energía que se irradia de esa zona es más sensible a longitudes de onda que están fuera de nuestro rango visible, ¿cierto? Porque son zonas muy energéticas. Y en la imagen de la izquierda ya se ve lo que sería, lo que podríamos decir que completa toda la atmósfera del Sol, que es la corona, ¿no? Y la corona es lo que también podemos ver, lo que se puede ver cuando se observa el Sol en los momentos de los eclipses, ¿no? Entonces, como la luna eclipsa todo el disco solar, esa radiación que aparece en los bordes del disco es la corona solar. Y la corona tiene un misterio, ¿no? Primero, es una zona que no tiene, en teoría no tendría un fin, ¿no? La corona no se acaba, digamos, la corona sigue teniendo influencia incluso a distancias muy grandes. Pero más cerca, digamos, al Sol, que todavía es afectada, esas regiones atmosféricas que son todavía fuertemente afectadas por la gravedad de la estrella, ahí ocurren muchos procesos físicos de transferencia de energía, y uno de los misterios es que la corona presenta temperaturas muy altas. La temperatura otra vez se eleva muy por encima de la temperatura en la superficie de la estrella, del orden otra vez de millones de grados Kelvin, y eso todavía es un misterio porque no se sabe. Uno entiende que desde el interior de la estrella tiene que ser muy caliente, así como el propio interior de nuestra Tierra también es muy caliente, pero nosotros no sentimos esa temperatura en la superficie. En la estrella pasa lo mismo, uno se entiende por qué hacia el interior es muy caliente, la temperatura aumenta, es muy caliente, pero no se entiende cómo después en la región de la atmósfera, en regiones atmosféricas, otra vez la temperatura vuelve a aumentar. Eso es un misterio, y justamente voy a hacer algunos comentarios de cómo es que se piensa atacar resolver esa pregunta que todavía está en abierto. Una de las claves para resolver ese misterio puede estar en las ondas acústicas. Entonces aquí, para ilustrar un ejemplo, tenemos las ondas acústicas, son ondas de presión, diferencias de presión en el aire, ¿no? Que es lo que ondas acústicas es lo que ahorita yo estoy produciendo al hablar. Cuando se toca algún instrumento, cualquier cosa así. Y un ejemplo y una aplicación muy interesante de las ondas acústicas es el efecto del eco, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí en la imagen muestro un barco que está en la superficie del mar y él emite una onda acústica, ¿no? Entonces, esa onda acústica comienza a viajar hacia el interior del océano y eventualmente ya se va a encontrar con el fondo o con algo que le interfiera, y eso va a generar un proceso de reflexión en la onda acústica, y una parte de la señal va a reflejarse y va a regresar otra vez al barco, que puede ser detectado con algún instrumento. Entonces, con ese envío de ondas acústicas se puede estudiar la profundidad del océano, o la profundidad o algo que esté allá abajo lo que no podamos observar y no tengamos acceso. Entonces es una forma de estimar profundidades usando ondas acústicas. Y asimismo tenemos el ejemplo ya más aplicado, pues David, que ya es más de esta área de geofísica. Tenemos el caso de las ondas sísmicas, ¿no? Que pues
sin entrar en mucho detalle, ¿no? Cuando las placas interactúan entre sí, eventualmente se pueden producir ondas. Esas ondas, la fuente de esas ondas generalmente no puede estar a una profundidad, ¿no? Y esa fuente comienza a emitir ondas que se propagan en todas las direcciones. Cuando llega a la superficie, ahí cambia esos modos de propagación y, bueno, no voy a entrar mucho en lo de las ondas P y de modos R y L. Las ondas superficiales son las que más daño nos causan. Pero hacia el interior ellas se siguen propagando de otras maneras y se siguen propagando por el interior de la Tierra. Y ellas eventualmente van a ser reflejadas en otras, a distancias, a diferentes distancias de donde fue la fuente. No solo cuando se produce, pues con ese tipo de ondas sísmicas, digamos, producidas naturalmente o cuando se hacen estudios, se puede estudiar, es una forma de estudiar cómo es el interior de nuestro planeta. Y de hecho, fue de la sismología, de la geofísica, que se adoptó un modelo y la clave para transportar eso y aplicarlo de una forma análoga al Sol. Entonces tenemos un área que se llama la heliosismología en el Sol, que utiliza herramientas similares a como se utilizan en la geofísica, digamos, con lo de las técnicas de inversión y todo eso, para estudiar el interior del Sol, cómo cambian las variables físicas en el interior del Sol cuando se propagan esas ondas acústicas. Cuando digo variables físicas, me estoy refiriendo digamos, a la presión de la estrella, a la temperatura, a su densidad, algunas variables básicas que nos permiten caracterizar la estructura del Sol. Entonces aquí tenemos como un modelo esquemático, ¿cierto? Asimismo también eventualmente puede haber una zona que es la fuente de producción de ondas acústicas y ellas comienzan a propagarse hacia el interior del Sol, emergiendo a diferentes distancias. Dependiendo del modo de oscilación, ellas tienen una capacidad de penetración mayor o menor. Entonces vemos, por ejemplo, que los rayos rojitos no tienen una penetración tan profunda. Ellas llegan hasta un punto mínimo y vuelven a emerger y se reflejan así en la superficie de la estrella, y ya tienen otras con modos más altos que ya tienen una capacidad de llegar más profundo al interior solar, y el conjunto de todos estos modos es lo que permite mejorar o validar los modelos del interior solar que ya se han establecido pues a través de otras teorías. Solo para mencionar, por ejemplo, con las ecuaciones de la estructura estelar que se han ido desarrollando y que fueron muy bien explicadas por Chandrasekhar, por ejemplo. En el Sol también, el Sol también presenta ondas de diferentes tipos, ondas acústicas de diferentes tipos, que los tres aquí se dividen en tres modos: P, G y F. P, así como también existen modos P en sismología. Entonces también son, solo que pues en este caso los modos P son ondas de presión. ¿Qué quiere decir ondas de presión? Que para que una onda se propague se necesita una fuerza restauradora. Es la que causa el efecto de oscilación. En el caso de los modos P es la presión, pero los otros dos modos, los G y los F, es la gravedad la que causa ese efecto de fuerza restauradora. Los modos G son ondas moduladas por la gravedad, pero son también ondas que se propagan hacia el interior de la estrella, mientras que los modos F son ondas que son moduladas por la componente superficial de la gravedad. Digamos, durante lo que yo estudié me concentré más que todo en los modos P y son los que más se tienen estudiados. Entre los modos P ocurren un tipo de oscilación muy característico que se ha detectado muchas veces en el Sol, que son las famosas oscilaciones de 5 minutos en el Sol.
Estas oscilaciones de 5 minutos permiten, son las que, digamos, se propagan en todo el interior solar y son las que más han ayudado a pulir o a mejorar los modelos de interior solar. Listo, entonces, en resumen tenemos todas estas cuestiones de las ondas acústicas que se propagan al interior solar. Eventualmente, estas ondas, como van transportando energía también, hay momentos en que, pues, cuando estas ondas viajan hacia el interior y vuelven a emerger, una parte de esta señal puede acumularse y puede liberar energía, puede contribuir con la liberación de energía y material del Sol, o sea, plasma hacia ya zonas atmosféricas. Cuando hay condiciones adecuadas de campo magnético y ya teniendo en cuenta todo el proceso de convección y todo eso, ya eventualmente estas ondas pueden contribuir a la emisión del material que ocurre, por ejemplo, con las eyecciones de masa coronal, que son lo que muchas veces son lo que sucede después de que ocurren otro fenómeno que se conoce como flares o estallidos, ¿no? Estallidos solares. Esos estallidos solares tienen que ver, todavía es un estudio bien complejo modelar esos estallidos o flares, pero están muy relacionados con la actividad magnética del Sol, porque el Sol, el campo magnético solar no es una cosa estable, él va variando con ciclos. Y otra de las claves interesantes que tal vez no lo mencioné, volviendo a las primeras diapositivas, es que todos hemos escuchado que el Sol tiene como manchas, a veces al Sol le aparecen unas manchas, ¿no? Que se llaman manchas solares, y eso fue detectado, eso fue descubierto desde casi que desde que un humano apuntó con un telescopio por primera vez al Sol. O sea, y pues los registros que tenemos fue que Galileo fue como el primero que comenzó a observar el Sol a través de un telescopio, y desde ese momento él ya comenzó a detectar las manchas solares, y cuando se comenzaron a hacer esas observaciones frecuentes, recurrentes a lo largo del tiempo, a lo largo de la historia, nos dimos cuenta, se descubrió que la aparición de estas manchas corresponde a ciclos, corresponde con ciclos, y eso es lo que se conoce como los ciclos solares, periodos de alta actividad magnética que están relacionados con periodos de alta actividad magnética o periodos de baja actividad magnética. Entonces, cuando hay periodos de alta actividad magnética, es más propenso que ocurran este tipo de fenómenos como estallidos, como explosiones solares que eyectan material, y todos esos estallidos también pueden estar modulados o una componente que puede ser interesante cuando ocurren esas eyecciones también son las ondas acústicas que todo el tiempo se están propagando en el Sol por el mismo proceso de convección, y porque el Sol no tiene una estructura estática, tiene una estructura en constante actividad, incluso en periodos de baja actividad magnética. Bien, entonces, ¿qué pasa cuando digamos que ocurre uno de esos estallidos y se libera material, eyección de masa coronal? Entonces, esto ya comienza a propagarse en el espacio, ¿no? Ya sale de la estructura interna del Sol, comienza a ser menos afectado por la gravedad de la estrella, y ya comienza a ser parte de lo que es la atmosfera del Sol, cromosfera y corona.
este material continúa viajando, ¿no? Una de esas claves es que algunos de estos estallidos que se producen, o estos estallidos que no se sabe muy bien la relación entre estos estallidos, el material que se propaga y ya lo que hace parte del material que está atrapado gravitacionalmente, pero no hace parte de la estructura interna, o sea, la corona, no se sabe, o sea, aún teniendo en cuenta esos estallidos, todavía no se logra explicar bien por qué la corona tiene esas temperaturas tan altas. Entonces, se supone que tal vez también está ocurriendo algo ya específicamente en la atmósfera, algún proceso de transferencia de energía que no estamos logrando comprender bien, que es lo que está haciendo que se caliente otra vez por encima de valores que no se esperaban. Pero en fin, la corona y dentro de la atmósfera del Sol también todo el tiempo se está propagando material. El Sol está todo el tiempo expulsando material en todas las direcciones. Esa expulsión de material es lo que se conoce también como viento solar. Ese viento solar es ese conjunto de partículas, de material, de partículas cargadas que están saliendo de la influencia gravitacional del Sol y están comenzando ya a propagarse en todo el espacio. Algunas de esas partículas pueden ir en direcciones, van en todas las direcciones, pero algunas pueden ir, por ejemplo, en la dirección de nuestro planeta, ¿no? Cuando esas se encuentran con la Tierra, interactúan con el campo gravitacional, con el campo magnético que tiene nuestro planeta, y ahí se producen, por ejemplo, fenómenos como las auroras boreales, etc. Pero realmente el efecto de la atmósfera solar, del viento solar, va mucho más allá. El efecto atmosférico solar abarca todo el sistema solar y un poco y más allá. Claro, su efecto va decayendo con la distancia. Por ejemplo, este viento solar que también es eyectado, claro que también tiene influencia con el clima aquí en nuestro planeta, y como todo el tiempo estamos siendo bombardeados por él, también, pues afortunadamente nuestro planeta cuenta con un escudo que es su propio campo magnético. Y todo esto es lo que hace parte de lo que dije al principio, que sería como el estudio del clima solar, cómo el viento solar afecta a los planetas y a todo lo que está alrededor de la estrella. Tenemos toda esta cuestión de, ya vimos un poco cómo es qué es una estrella, qué es el Sol, cómo es el ciclo de vida del Sol específicamente, cómo es un poco su estructura interna, por qué estas ondas acústicas son importantes para estudiar el interior y cómo pueden tener un efecto también en la cantidad de material que se expulsaba hacia la atmósfera, y qué es el viento solar. Y entonces quería cerrar pues la presentación mencionando un proyecto muy interesante que es la sonda Parker. Esta sonda Parker es un proyecto que ya está en ejecución, una sonda que ya fue lanzada en agosto de 2018 y tiene tres objetivos. Tiene como objetivo responder por lo menos estas tres cuestiones, que es estudiar el flujo de energía de partículas que calienta la corona y acelera el viento solar, determinar la estructura y la dinámica de estos campos magnéticos en el viento solar, las fuentes del viento solar, y esto que aceleran y transportan estas partículas. Entonces este es un proyecto muy interesante y muy importante. En estos momentos, creo que el 28 o 29 de febrero, acaba de pasar acaba de completar alguna de sus órbitas,
no sé si pasó por el perihelio, sí, creo que el perihelio. Bueno, en fin, ahí en internet se encuentra información sobre los recorridos que ha hecho esta sonda. Y pues es un proyecto muy prometedor y realmente en los próximos años puede darnos, arrojarnos, está coleccionando muchos datos interesantes que ya algunos estarán siendo estudiados y en los próximos años puede ayudarnos a aclarar los misterios de por qué es que la corona solar es más caliente de lo que se espera. Y bueno, y con esto ya cierro pues la charla. Espero que estas 3 cuestiones que quería hayan sembrado por lo menos algunos interrogantes o hayan despertado la curiosidad en estas 3 preguntas que quería abordar. Y entonces, pues gracias David por la invitación nuevamente y esperamos seguir conversando sobre más temas de astronomía. Andrés, perfecto, mil gracias, realmente muy interesante, una presentación que sí deja bastantes interrogantes. Realmente este problema de la corona solar se ha tratado de explicar de varias maneras, ¿no? Inclusive hasta con ondas magnetohidrodinámicas. Recuerdo yo por allá a inicios, con la década del 2000, 2010 se proponía esto. Bueno, sí, es un... Sí. Efectivamente, y estos modelos magnetohidrodinámicos todavía siguen siendo muy trabajados y la matemática ahí es pesada. Sí, no, bien interesante, o sea, digamos, entendido como si uno tuviera una fogata, ¿cierto? Y a medida que se va alejando de la fogata, se volviera más caliente, o sea, es como antiintuitivo esa cuestión. Es antiintuitivo y antilógico, es ilógico, aparentemente. Pero es bien interesante este tema. Andrés, mil gracias nuevamente, de verdad, por aceptar la invitación a esta iniciativa de divulgación científica virtual, Contágiate de Ciencia. Y ya para finalizar, Andrés, pues tenemos con todos nuestros invitados una sección en donde recomendamos lecturas para que en familia, para que las personas que estén en su casa, pues puedan aprender sobre ciencia, aprender sobre astronomía, sobre geología, sobre astrobiología y ciencia en general. Así que, Andrés, cuéntenos qué lectura nos recomienda. Bueno, así no sea de ciencia, ¿qué está leyendo? ¿Qué libro nos recomendaría? No, pues yo sí voy a hacer un recomendado de astrofísica. Tengo justamente que la semana pasada fue lanzado la 2ª temporada de Cosmos. Entonces quería recomendar este libro de Neil deGrasse Tyson, que es, el título aquí está en portugués, pues porque lo compré aquí en Brasil, pero es como astrofísica para gente con prisa o astrofísica para afanados, algo así debe ser. Sí, astrofísica para personas con prisa, sí señor, es de Neil deGrasse Tyson, muy buen libro, muy buen libro. Él hace un compendio de todo, de prácticamente de toda la astrofísica en un lenguaje súper sencillo, la lectura es amena, no es complicada, no tiene fórmulas, es muy agradable la lectura. Excelente, y yo aquí tengo un libro también para recomendar, seguramente para todos aquellos interesados en los temas del Sol, pues les va a llamar mucho la atención. Un libro espectacular que habla sobre el Sol, se llama Eclipses, de William Cepeda, de un profesor del Observatorio Astronómico Nacional. Es bastante interesante este libro, muestra cómo se pueden modelar los diferentes tipos de eclipses, pero particularmente los eclipses solares. Entonces, un libro recomendado también, si no lo tienen en físico, seguramente lo pueden buscar en digital. Y bueno, esos son los recomendados de lectura para nuestra audiencia. Hoy, buenísimo. Apenas para la charla. Y para la charla y para la cuarentena. Sí, señor. Oiga, y hablando de manchas solares, vea, aquí en las corbatas chéveres, una mancha solar. Ahí está apenas, ¿no? Estamos pero a tono con la conferencia. Eso, hombre, Andrés, mil gracias por acompañarnos en Contágiate de Ciencia. ¿Algún mensaje ya para finalizar? Sí, que la verdad, pues mi mensaje, el mensaje que le quiero transmitir a todos los que vean esta charla es que pues que no se desanimen, que aprovechen el tiempo. Este puede ser un tiempo para que aprendan nuevas cosas, para que si tienen curiosidad por el área de la astronomía, es un tiempo perfecto para
para meterse de lleno a estudiar, para ser curioso, para buscar información, para llenarse de cosas y pues obvio tomando todos los cuidados y ánimo que van a venir buenas cosas. Andrés, nuevamente mil gracias, chévere ese mensaje. Recuerden todos ustedes aquí seguirnos en nuestras redes sociales, en YouTube, Facebook, Twitter, Instagram. Andrés también tendrá sus cuentas para que nos las comparta, entonces las pondremos aquí también en el video. Sí, y bueno, mil gracias. Perfecto. A todos ustedes por acompañarnos. Andrés, nuevamente muchísimas gracias y recuerda, estamos en Contágiate de Ciencia, una iniciativa de divulgación científica del Grupo de Ciencias Planetarias y Astrobiología de la Universidad Nacional de Colombia. Nos veremos en una próxima ocasión. Andrés, muchas gracias. Chao. Chao, chao.